¿Qué le permitió a Esparta ser una gran potencia militar en poco tiempo? ¿Por cuánto tiempo pudo mantener su hegemonía en la región? ¿Por qué no pudieron evitar ni recuperarse de su gran decadencia? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. En el siglo VI a.C., Esparta ya era considerada la primera potencia terrestre en Grecia. Se convirtió en un símbolo de poder militar al contar con el ejército más poderoso de la región y por lo tanto con una gran influencia sobre las demás ciudades griegas. Para alcanzar esa posición de dominio, los espartanos habían modificado su organización social e impuesto importantes reformas militares. Con ellas, transformaron su sociedad para que tuviera como base una élite ciudadana formada por los llamados homoioi, o ciudadanos plenos e iguales, compuesta únicamente por descendientes de familias espartanas legítimas. Este sistema permitió que cada varón perteneciente a esta clase pudiera dedicarse enteramente a la guerra desde su infancia, ya que la economía y la obtención de recursos ahora dependía de otros grupos sociales. Los ilotas, la población sometida en la región de Mesenia y otras áreas conquistadas, trabajaban la tierra y garantizaban la subsistencia, y los periecos, habitantes libres sin derechos políticos, se encargaban del comercio y la artesanía. Así, incluso las mujeres espartanas podían realizar el entrenamiento militar y recibir más comida que en otros estados griegos, sobre todo durante el embarazo, lo que contribuía a mantener la salud de las nuevas generaciones de ciudadanos guerreros. De esa forma, los espartanos crearon una sociedad casi totalmente enfocada en mantener un ejército profesional, algo muy distinto de las milicias ciudadanas existentes en otras ciudades griegas. Yo creo mis propias opciones. Sin embargo, con el tiempo, este mismo sistema que había garantizado su gran poder comenzaría a tener dificultades. El sistema espartano exigía que solo los descendientes directos de ciudadanos plenos pudieran ser considerados de esta clase social, y por lo tanto era necesario que los miembros de esta misma clase tuvieran descendencia. Sin embargo, Esparta se caracterizó por sus rígidas reglas y leyes sociales. Las personas externas, los ilotas o periecos, o los extranjeros, nunca podían convertirse en ciudadanos plenos, de la misma manera en que los romanos daban la ciudadanía a algunos esclavos liberados y a los habitantes de pueblos conquistados. No perteneces aquí. A esta exclusión se sumó la supresión de la fertilidad de las élites y de los ciudadanos que podían participar en la guerra. La insistencia en que cada hombre debió tener grandes tendencias guerreras y características físicas y de personalidad adecuadas para la batalla impidió la existencia de hombres que podrían haber sido útiles a la comunidad desempeñando un papel de ayuda no militar, ya que a quienes se consideraba cobardes o débiles se les impedía estrictamente tener descendencia, y solo quienes cumplían con los estándares estrictos de fuerza física y de valor podían hacerlo. Por otro lado, a los miembros de las élites les preocupaba mucho mantener intactas las herencias, ya que estas eran necesarias para poder acceder a la condición de ciudadanos. Así que muchas familias preferían tener pocos hijos para no dividir las propiedades, y además, en ocasiones, incluso retrasaban los matrimonios de los varones para prolongar el servicio militar. Y por último, la sociedad espartana no vinculaba demasiado el honor masculino con la descendencia, sino más bien con el propio desempeño militar, lo que limitaba el deseo por tener gran cantidad de descendientes. Como resultado, las familias de ciudadanos espartanos no estaban teniendo suficiente descendencia como para hacer frente a las altas tasas de mortalidad que podrían presentarse en medio de guerras o de desastres naturales. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Eso fue lo que terminó por suceder con el estallido de la guerra del Peloponeso, que se prolongó durante 3 décadas, y con el gran terremoto de la década del 460. Estos dos grandes desastres causaron la pérdida de una gran parte de la población espartana, que no pudo recuperarse lo suficientemente rápido. El gran terremoto golpeó sobre todo a los asentamientos ciudadanos, así que Esparta, cuya principal debilidad ya era el reducido número de ciudadanos guerreros, quedó aún más afectada. Esto causó que, aprovechando la situación de caos y las pérdidas espartanas, los ilotas o esclavos se sublevaran en masa, lo que dio inicio a una guerra prolongada de resistencia contra el dominio espartano. Entonces, en un intento de hacer frente a los rebeldes, Esparta decidió pedir ayuda a sus aliados del Peloponeso y también a Atenas. Esta última se decidió a enviar tropas, pero los espartanos
Temiendo que los atenienses pudieran simpatizar y aliarse con los rebeldes ilotas, al final lo rechazaron con desconfianza. Este hecho deterioró gravemente las relaciones entre Atenas y Esparta, y fue uno de los factores que condujeron a la guerra del Peloponeso. ¡Mira lo que hiciste, Barry! Durante la guerra, que duró 27 años, las pérdidas fueron aún más grandes, que afectaron de manera más grave, ya que en esta ocasión las muertes fueron en su mayoría de ciudadanos plenos, por lo que Esparta perdió una parte importante y casi irreemplazable de sus ciudadanos soldados. Todo esto en conjunto determinó una la pérdida de población de ciudadanos espartanos. La sociedad espartana, tradicionalmente, minimizaba la participación de los padres en la crianza y dependía totalmente del cuidado comunitario, pero esto se volvió cada vez más difícil con la disminución de la población en toda la zona, lo que desalentó mucho la natalidad espartana. Así que con el pasar del tiempo, la disminución del número de ciudadanos que los espartanos no podían reponer debilitó las bases de su ejército. En menos de un siglo, Esparta experimentó el cambio de población más dramático que cualquier ciudad griega antigua, y de manera particular, su caída contrastó con el auge demográfico que sucedía en el mismo momento en el resto del Peloponeso y en el resto de Grecia. La población espartana disminuyó de 8.000 personas a principios del siglo V a menos de 1.000 a mediados del siglo IV, y provocó que la suerte de Esparta cambiara drásticamente. ¡Ya valió madres! Aunque la guerra del Peloponeso fue ganada por Esparta y eso le ayudó a colocarse como la potencia más poderosa de la región, su supremacía no duraría demasiado tiempo. El desgaste de la guerra había sido demasiado grande. En ella, Esparta tuvo que mantener los ejércitos en campaña y las flotas en el mar, algo para lo que no estaba preparada. Al final del conflicto, dependió en gran medida del apoyo financiero de Persia, y por años luego del final de la guerra no había podido recuperar por completo sus recursos económicos y humanos. Y apenas unas décadas más tarde, en el año 371, Esparta experimentaría la derrota que marcó su declive definitivo, en la batalla de Leuctra, frente al ejército tebano. En el momento de la batalla, apenas había unos 700 ciudadanos que podían tomar las armas, de los cuales solo unos 400 combatieron efectivamente. Tras la derrota de Leuctra, los espartanos perdieron su elevada posición política. Su imagen de invencibilidad había quedado destruida, y poco después, el general tebano Epaminondas decidió liberar la región de Mesenia, que había sido sometida por los espartanos. Mesenia constituía una de las bases de la economía espartana, ya que sus habitantes eran quienes trabajaban las tierras para permitir a los ciudadanos espartanos dedicarse exclusivamente a la guerra. De esa forma, Esparta perdió el control de las poblaciones y de las tierras que habían constituido la base de su prosperidad y le habían permitido construir su particular forma de vida y estructura social. Esparta pasó de ser la potencia militar más poderosa entre los pueblos de habla griega a ser solo una potencia local, incapaz de extender su poder más allá de sus fronteras inmediatas. Es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias a Dios. Y tiempo después, incluso los intentos de reformas de reyes espartanos como Agis IV o Clómenes III en el siglo III fracasaron debido a los problemas internos y la presión de las potencias vecinas. Esparta poco a poco fue absorbida por el mundo clásico helenístico y finalmente integrada en la estructura del Imperio Romano. Aunque conservó su fama y su prestigio por su tradición militar, ya no tuvo la capacidad de influir realmente en el mundo antiguo. Saludos y muchas gracias a los miembros del canal, Joseph Wayne y Jorge Álvarez. Gracias por su apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.